Buenas tardes. Una vez más estamos aquí en el Camino a la Felicidad desde Costa Rica y acompañándolos y aquí con ustedes muy emocionados porque hoy el programa tenemos preparado algo especial, una sorpresa que más adelante, casi al final la vamos a ver, pero nos encanta y nos emociona mucho poder compartir los dos preceptos que tenemos hoy para ustedes y además con una persona más que se nos une, que siempre es parte del equipo, lo que pasa es que por otras situaciones no ha podido acompañarnos, pero hoy sí está con nosotros y más bien de una vez le voy a dar la palabra a Ian Jiménez, una voluntaria más del Camino a la Felicidad Costa Rica y por supuesto Renata Aguilar está con nosotros también, pero Dayan, adelante y bienvenida, muchas gracias por estar ahí, la extrañábamos mucho, qué bueno que nos acompaña. Ay, buenas noches, muchas gracias Juan y don Renan también a todos y al público que tenemos tantas personas interesadas también en ayudar y en hacer del camino a la felicidad una herramienta muy útil para de verdad ponernos en comunicación con tantísimas personas. Y hoy, como dices, sí, los preceptos que se van a presentar tienen mucha relación entre sí y pues creo que nos van a poder poner participativos también a la gente de paso les invitamos a que escriban en el chat, por favor, cualquier comentario para poderlo compartir. Pero muchas gracias. Y ahora es el turno de Renan, que tenía el micrófono desactivado, pero ya lo activó y está listo para darnos el saludo del día de hoy. Renan. Hola, buenas noches a todos. Sean ustedes muy bienvenidos, como siempre, a este capítulo del Camino a la Felicidad. Siempre tratando de aportar con estos datos de este maravilloso libro que escribió el señor L. Ronald Howard, para ver de qué manera podemos nosotros tener una sociedad más cuerda, una sociedad más ética. Y por supuesto que si la sociedad está cuerda y ética, vamos a tener una sociedad más feliz. Y hoy, como bien comentó ahora Juan y Dayan, tenemos dos preceptos, que el 10 y el 11 justamente, que tienen cositas en común, que son muy importantes y que casi que a veces las dejamos desapercibidas. Pero bueno, hoy vamos a conocer sobre esto y creo que va a estar muy interesante y vamos a ver algunas coincidencias de dos personas que son ampliamente conocidas a nivel mundial, en el cual vamos a apoyar el último precepto, que es el precepto 11 del día de hoy, y vamos a mirar eso. Entonces sean ustedes bienvenidos y vamos a disfrutar de este evento que tenemos esta noche para ustedes. Adelante, Juan. Muchas gracias. Y para entrar de una vez en el tema, vamos a buscar el video como lo hemos hecho en otras ocasiones. Vamos a ir a la página elcaminoalafelicidad.mx y vamos a ir al precepto apoya y un momentito, aquí. Apoya un gobierno ideado y dirigido para toda la gente. Vamos directamente al video. El rey ordenó a sus hombres que comenzaran la batalla, y aunque sabían que el rey no actuaba para beneficiarlos, le obedecieron. Pero, ¿y si no lo hubieran hecho? ¿Si solo se hubieran rehusado? ¿Y si los líderes egoístas no tuvieran apoyo? ¿Si la gente tuviera el valor de oponerse cuando algo estuviera mal? ¿Y si el gobierno, en lugar de servir a unos cuantos individuos, estuviera concebido y dirigido para toda la gente, sin importar la raza, el color o el credo? ¿Y no aceptáramos nada inferior a eso? ¿Qué pasaría? Bueno, después de la elocuencia de este breve discurso de esta niña es poco lo que se puede agregar, pero realmente, eh, ¿por qué hay que apoyar un gobierno ideado y dirigido para toda la gente? Primero que todo, ¿qué es un gobierno? Bueno, es la forma de manejar las cosas, no es solo la estructura de que el ministerio y la asamblea legislativa o el congreso, como se le dice en algunos otros países, sino
realmente cómo es que se manejan las cosas a nivel de un país. Eso es básicamente un gobierno. Y para reforzar lo que vimos en el video, voy a leer directamente un pequeño extracto de El Camino a la Felicidad de L. Ronald Hubbard, que dice lo siguiente: sin hacer nada ilegal y simplemente retirando nuestra cooperación, podemos lograr que finalmente haya una reforma. Y es básicamente lo que la niña decía: si un gobierno empieza a proponer ciertas cosas que nosotros podemos darnos cuenta que no van a beneficiar a la mayoría de personas y que más bien como que está beneficiando a un grupo, a una cúpula, a cierta, eh, ¿cómo se le puede decir esto? A cierta parte de la población únicamente, pues no hay que hacer una revuelta necesariamente, o lo que muchas personas dicen, es que hay que agarrar las armas, es que aquí hay que hacer algo. De pronto lo único que hay que hacer es retirar poco a poco, y como la población completa, ir retirando el apoyo a estas medidas que son restrictivas, de pronto hasta opresivas, y de eso es de lo que se trata: apoyar un gobierno ideado y dirigido para toda la gente. Y yo creo que también es una imagen que nosotros tenemos fresca en la retina de cosas que suceden, que hemos podido ver, que lamentablemente no están manejadas todavía en nuestro mundo. Pero también dice lo siguiente: ¿cómo nos damos cuenta cuando un gobierno nos está oprimiendo, cuando un gobierno no está realmente trabajando para toda la gente? Sucede algo muy particular, y es que cuando hay oposición a estos tipos de gobierno, también hay violencia. Entonces, esos son como las señales que tenemos que estar atentos, y cuando empieza a existir estos brotes de violencia de pronto, lo único que tenemos que hacer es empezar a retirar el apoyo como un pueblo, como un grupo, de tal manera que los gobernantes se den cuenta que no pueden contar con nosotros para ciertas movidas que no nos van a beneficiar a todos. Eh, el chat está muy callado y mis compañeros están muy callados, y esto es poco común. Nosotros queremos que nos digan qué les parece este precepto de apoyar un gobierno ideado y dirigido para toda la gente, sobre todo. Y un día de estos estaba hablando con un señor, me parece ecuatoriano, y es algo bonito porque cuando nosotros hablamos con otra persona, casi siempre resaltan que Costa Rica es un país con un sistema de gobierno muy estable, muy robusto, y la democracia, pero pues también no, eso no ha venido de gratis. Y ahora, antes de comenzar, Renan mencionó algo muy importante, que yo no le voy a quitar las palabras a Renan, y más bien le doy la palabra para que comparta con todos ustedes esta idea de que, bueno, estos gobiernos que son robustos y estables han pasado por otro tipo de cosas, ¿cierto, Renan? Así es. Bueno, aquí tenemos bastante gente. Tienen que animarse a participar un poco. Sí, No es sí, claro, obligatorio, no es estamos obligatorio. esperando los comentarios. Claro, pero sí hay un tema muy importante que tiene que ver con que, por ejemplo, hoy en día estamos pasando a través, creo, de este país, de una serie de personas que dolorosamente están dejando su país suramericano. Muchos son venezolanos, y nos estamos encontrando, los que estamos aquí en la capital, vemos todos los días en los semáforos familias completas con sus hijos de brazos, niños, personas un poco adultas. Y estas personas, por diferentes razones políticas, están teniendo que abandonar básicamente su país para ir a buscar una mejor vida en otros lugares, que no hay ninguna garantía ni siquiera que puedan llegar. Hace algunos días atrás, inclusive se estaba hablando de un reportaje donde muchas de estas personas que iniciaron esa partida en busca de una felicidad, justamente, muchos de ellos ni siquiera lograron pasar las fronteras cuando algunos fallecieron, han sido brutalmente golpeados, y otra serie de, se puede imaginar, de aberraciones que tiene la sociedad. Y todo eso, lastimosamente, producto de un gobierno que está enfermo. Pero curiosamente ese país, Venezuela, hablando principalmente de Venezuela, fue un país que tuvo y ha tenido una de las personas más influyentes como paladín de la libertad, que fue Simón Bolívar. Y hoy en día es un país donde las gentes, por X o Y motivo,
su democracia, lo que se pensaba de la Gran Colombia, que se hablaba en aquel entonces Simón Bolívar, eso se perdió y se ha convertido en un martirio para millones de personas que están viendo a ver cómo logran buscar una mejor vida fuera de su país, que eso es muy doloroso, dejar su país, dejar su familia, dejar su casa, dejar su trabajo. Entonces, yo creo que nosotros en Costa Rica, que nos hemos jactado de que tenemos una democracia muy sólida, poco a poco uno va perdiendo. Esa democracia no es una cosa que se hizo y ya, ahí quedó y sola va a florecer y prosperar y perdurar en el tiempo. Solo muestra de esto, hay que revisar la cantidad, el porcentaje de abstencionismo que tuvimos en las elecciones recién pasadas. Entonces, la democracia nuestra también se está debilitando y tenemos de alguna u otra manera que de alguna forma aprobar este gobierno o el que venga o el otro, siempre y cuando traiga leyes que logren ayudar a las personas a vivir más dignamente. Yo aquí no estoy hablando de política ni estoy diciendo que apoyemos al gobierno actual. Solo que lo que estoy diciendo es que si una ley es buena para un país, si un gobierno está haciendo un buen trabajo, tenemos que apoyarlo. Porque estos países que hoy están en desgracia, justamente la apatía de las personas, el simplemente decir, bueno, algunos otros pueden tomar las decisiones, yo no participo porque no tiene que ver conmigo, se termina deteriorando lo que con muchos esfuerzos personas dejaron su vida, dieron su sangre por crear una democracia. Y la democracia por sí sola no es perenne. De hecho, es algo muy delicado y hay que cuidarla. Este precepto nos recuerda eso. Tenemos que apoyar los gobiernos. Es nuestra responsabilidad. Nosotros vivimos en los países y en nuestras comunidades y tenemos que ver de qué manera tenemos que apoyar esas leyes, promoverlas para que de alguna forma las personas nos encaminemos justamente en esta carretera que nos llevaría a una felicidad. Si es que las leyes de los gobiernos así justamente están diseñadas y son promovidas. Entonces, no perdamos esa oportunidad. Tenemos un gran país, nosotros tenemos una democracia muy importante, legendaria, un país donde nos jactamos de que no hay ejército, pero tenemos que seguir apoyando estas leyes y seguir apoyando los buenos gobiernos, que al fin y al cabo somos nosotros los que los hemos llevado al poder y tenemos esa responsabilidad de seguir cuidando este país donde nacimos libres y deberíamos de mantenerlo libre. Así es. Nada más quiero leer de este mismo precepto y antes de pasar al siguiente, porque para hablarlo muy claro, pues todos los preceptos son importantes, pero el siguiente es de los más bellos que hay y además es donde tenemos la sorpresa que queremos compartir con ustedes. Entonces, como para ir cerrando este precepto y una vez más, mándenos sus comentarios, sus preguntas. Por ahí una persona levantó la mano. Háganos las preguntas a través del chat. Dayan, hoy tenemos el privilegio de tener a Dayan que está también atenta el chat y está manejándolo por ahí. Dentro de un ratito también va a compartir con toda seguridad la dirección de la página web del Camino a la Felicidad, elcaminoalafelicidad.mx. Ahí pueden ver los preceptos, los videos, los materiales, hacer el curso que es gratuito, en fin. Es es como abrir un cofre lleno de tesoros, entrar a esa página web. Les decía, para ir cerrando este precepto y para tener en cuenta esto, se ha sabido que un gobierno benigno, ideado y dirigido para toda la gente allana el camino. Cuando así ocurre, merece apoyo, o sea, el camino a la felicidad. Y a veces nos cuesta ver un poco esto porque no siempre vamos a estar de acuerdo con lo que propone el gobierno, pero en la medida que estas leyes o estas, valga la redundancia, medidas que toma el gobierno apoyen, beneficien a la mayoría de las personas del país, aunque a veces no estemos 100% de acuerdo, pero también nosotros tenemos que tener esa madurez ciudadana, como se dice normalmente, para poder ver, bueno, esto no me afecta tanto a mí, más bien, no me sirve tanto a mí, me afecta un poco, pero va a ser un país mejor. Al fin y al cabo, en la medida que vivamos en un país mejor para todos,
que sea más próspero para todos, también vamos a tener mucha más felicidad de la que ya tenemos, que por ahí salen reportajes de que Costa Rica es el país más feliz del mundo y de vez en cuando oímos ese cuento. Bueno, todavía podemos ser más felices, todavía podemos estar más pura vida. Estamos bien, hay que mejorar muchas cosas y todavía podemos estar mejor. En fin, ese era el precepto número 10. El precepto número 11, les leo de una vez y dice, no dañes a una persona de buena voluntad. Pongámonos de acuerdo con esta palabra, voluntad. Dice que es la facultad del alma, la facultad del ser, con la que quiere o elige unas cosas y rechaza otras y gobierna los actos del ser animado por ella. Tradicionalmente, hombres de buena voluntad significa aquellos que tienen buenas intenciones hacia sus semejantes y trabajan para ayudarlos. Otra vez repito eso, buena voluntad significa aquellos que tienen buenas intenciones hacia sus semejantes y trabajan para ayudarlos. El juego no es solo a mí y no es solo que me ayuden a mí, también se trata de ayudar a los demás. Veamos el video de la campaña del Camino a la Felicidad que ilustra este precepto del que vamos a hablar a continuación. Lo vamos a buscar por aquí. Hey, ¿cómo están? Hola, niña. Nicole, suerte en la obra esta noche. Gracias. De nada. Hola, niños. Asegúrate que lo entregas el lunes, ¿eh? Hola. Oh, chicos. Una pregunta. Dime la cartera. ¡Ya démela! Niño, quítate. Qué mensaje más fuerte, ¿verdad? Con poquitas palabras, un mensaje tan fuerte. Y básicamente, y antes de darle la palabra, por un lado, a Dayan, que nos va a introducir la sorpresa, y a Renan también, por supuesto, les leo un poquito de las ideas del libro, reforzando ese video, ese apoyo audiovisual, que en realidad los humanos somos muy audiovisuales y sobre todo en estas épocas nos entra mejor el mensaje cuando lo vemos con algo tan contundente que cuando oímos un montón de palabras, pero aún así lo vamos a reforzar con esto que dice el libro. Dos cositas. Dice, la sociedad funciona gracias a hombres y mujeres de buena voluntad. Otra vez, esto vale la pena repetirlo. La sociedad funciona gracias a hombres y mujeres de buena voluntad. Ni más ni menos, y no hay nada más que agregar. Las cosas se mueven gracias a estas personas que tienen buena voluntad. Y continúo. Dice, el criminal violento, el propagandista, en el sentido de las personas que hacen una tendencia para imponer sus ideas que a veces no son tan buenas. El criminal violento, el propagandista, los medios masivos de comunicación que buscan sensacionalismo, hay medios serios y otros que no son tan serios, tratan de distraer nuestra atención del hecho firme y cotidiano de que la sociedad no funcionaría en absoluto si no fuera por las personas de buena voluntad. Y esto es un dato de verdad que se llega al corazón. Debido a que vigilan las calles, aconsejan a los niños, toman la temperatura, apagan incendios y hablan con sentido común y en voz baja, es posible que no nos demos cuenta de que las personas de buena voluntad son las que mantienen al mundo en marcha y al hombre, o sea, a la especie, vivo sobre esta tierra. Qué fuerte esto, ¿verdad? A veces, por supuesto, escuchamos más a los que pegan gritos y a los que hablan más fuerte y a los que imponen su criterio, que no siempre es acertado,
y nos cuesta mucho escuchar a estas personas que hablan pausado, que hablan bajito, que no alzan la voz, pero abren la boca y le dan al punto. Son personas muy sabias. Y a veces por esta situación, y también dice por aquí el libro, que es muy fácil atacar a estas personas porque son tan decentes que no saben cómo protegerse lo suficiente. Entonces, es vital reconocer a estas personas de buena voluntad y apoyarlas, así como hicieron estos niños que realmente defendieron a este profe que estaba a punto de ser atacado. Obviamente era un profesor muy querido y hablaba con todos y a todos les decía una frase acertada. Y entonces era querido, era una persona de buena voluntad y posiblemente en el fondo de todo esto, en este profe, lo que quería era que cada uno de sus estudiantes tuvieran las mejores condiciones. Pero bueno, la otra cara de la moneda es que cuando fue atacado, sus mismos estudiantes lo defendieron. Y básicamente es lo que dice este precepto. Nosotros que tenemos esta información, que sabemos ahora que el mundo realmente se mantiene gracias a las personas de buena voluntad, pues ya con solo, y está tan de moda, ¿verdad? En redes sociales, atacar a una persona es facilísimo. Y muchas veces, cuando es una persona que demuestra sus buenos sentimientos, se ataca más fuerte. Pues nosotros podemos hacer una diferencia no atacándolo, defendiéndolo, apoyándolo, si nosotros consideramos que realmente estas ideas que está compartiendo esta persona ilustran, fortalecen la buena voluntad y al fin y al cabo el mundo que le rodea y el mundo en general. ¿Qué les parece esta idea? Déjenos por ahí los comentarios. Dayan está pidiendo comentarios. Yo también estoy pidiendo comentarios. Estoy seguro que Renan también quiere escuchar los comentarios de todos. Y entonces, pues, a ver, ¿qué les parece esto de apoyar a las personas de buena voluntad? Renan. Sí, una cosa importante es que a veces, y vamos a hablar un poquito de esto, ¿no? Pero fíjense que nosotros en otra actividad que tenemos paralela, meses atrás, estuvimos participando mucho en centros de educación y es muy triste ver el deterioro que tenemos hoy en día de la sociedad, y cuando digo la sociedad, uno piensa en la gente grande, ya gente mayor, ¿no? O adulta, pero no. Aquí tenemos una situación que hay que hacer un llamado de atención para la juventud, y no un llamado de atención como de castigo, sino justamente mirando que este precepto es tan importante, porque fíjense ustedes, y yo creo que ustedes eso ya han escuchado, de que hoy en día la profesión de ser educador, sea en un ente educativo privado o público, es riesgoso ya para estas personas. Es riesgoso porque resulta que hoy en día la sociedad está tan deteriorada, está tan agonizante, que yo recuerdo inclusive cuando yo estaba pequeño, me acuerdo bien de un maestro, no digo que sea que así tenía que ser, pero sí recuerdo de un maestro que se llama, porque todavía está vivo, está mayor, se llama Trinidad Acosta. Era un maestro que siempre andaba con un metro, una regla, y, y uno le tenía un gran respeto. Me acuerdo el director, don Víctor, que era un director, la niña Juanita y todos estos profesores que uno tenía y maestros, y uno les tenía un gran respeto y eran una autoridad. Y estas personas, no solo por lo que sabían, sino por lo que representaban. Y recuerdo con el cariño que estos educadores, para hablar solo el tema de la educación, tomaban cuidado de uno como niño y de alguna u otra manera le ayudaban a que uno estudiara, le ayudaban a aconsejarlo, a que uno viera un futuro, a que uno pudiera mejorar sus condiciones de vida y a que uno fuera feliz. Y hoy en día, los mismos estudiantes y jóvenes ya han puesto una barrera a que estos educadores justamente se acerquen con esa calidez que todavía muchos tienen. Pero es muy lamentable, por ejemplo, me contaban de varios educadores que inclusive muchas veces son atacados por los mismos estudiantes. Y esto no puede ser. Así que eso que está ahí en este anuncio que vimos, donde se le quiere hacer daño a un educador o a una persona, eso es real. Yo cuando la primera vez que vi ese video, digo yo, nada, eso debe ser simplemente para darle contenido, ¿no?
al documental este del Camino a la Felicidad. Cuando ya uno va, como dicen por ahí, te bajas de la Torre de Marfil y te metes en la vida, te das cuenta que eso existe y existe en este país. Entonces, es muy importante que nosotros como padres de familia, como directores de alguna forma de grupos, como referentes de la sociedad, nosotros inculquemos que estas personas tienen que ser protegidas porque sobre ellas está descansando la sociedad hoy en día. Y es importante que los cuidemos, porque bien dice el precepto, o ahora creo que algo que leyó Juan, estas personas, por la misma humildad, su calidez humana, generalmente ni tienden a defenderse. Por el contrario, simplemente están muy dirigidos a servir. No, no tienen ningún interés personal a que se les sirva a ellas. Y algunas personas malintencionadas o algunas personas que tienen poca formación y su ética la tienen fuera, tratan de atacarlas y hacerles daño. Bueno, esto era básicamente un comentario que quería hacerles porque de verdad, es muy lamentable lo que le está pasando hoy en día para hablar solo de una profesión tan importante como es el educador. Y es muy lamentable lo que les está ocurriendo a estas personas, donde ya ellos casi ni siquiera pueden de alguna forma colaborar como lo han hecho en el pasado, por una falta de respeto, una falta de dignidad inclusive de estos muchachos y muchachas que los atacan y que de alguna forma manifiestan y dramatizan su maldad, cosa que las personas son básicamente buenas, pero a veces lo hacen, dramatizan su maldad contra estos educadores que son personas de buena voluntad. Así es. Y para... Claro. Dayan, adelante, perdón. No, iba a mencionar exactamente y reforzar, y estoy totalmente de acuerdo, que todos los hombres o las personas de buena voluntad son esas personas que tienen buenas intenciones hacia sus semejantes y trabajan para ayudarlos. Entonces nos comenta aquí don Gerardo Rojas y nos dice, ayudar es un gusto y lo mejor es hacerlo de corazón, sin esperar que nos alaben ni buscar glorias, sino el gusto de ver a las personas bien. Y estamos de acuerdo. Así es. También nos dice, vamos a ver, dice, sí he notado en bastantes ocasiones cómo es que personas de buena voluntad reciben abusos de otros y en ocasiones la pasan mal. Es muy cierto, la importancia del apoyo a aquellos siempre han buscado ayudar a otros. Gracias a César Aguilar. César, claro. Y de hecho, Dayan, usted tiene una presentación donde nosotros podemos ver muy claro a estas personas que ayudan de corazón, ¿no es cierto? Voy a compartirla aquí mismo. Okay. Exactamente. ¿Me confirman si pueden verla? Ahí está. Sí. Ok, de acuerdo. Entonces creo que don Renan nos va a hacer la introducción de tantas personas de buena voluntad, donde las profesiones son muy amplias. Los policías, los bomberos, los maestros, los médicos, paramédicos. Bueno, aquí tenemos varios ejemplos, los scouts y tantas otras profesiones y no profesiones, sino que simplemente donde la persona de todo corazón se entrega para el servicio de los demás, pues qué orgullo saber que existen esas personas a quienes debemos de apoyar y porque nuestra sociedad, todos dependemos de ellos, ¿verdad? Tal vez antes de que Renan nos dé su comentario, repito, voy a leer una vez más lo que dice el libro, porque es así como, ahí está ilustrado justamente esto. Debido a que vigilan las calles, aconsejan a los niños, toman la temperatura, apagan incendios y hablan con sentido común y en voz baja, es posible que no nos demos cuenta de que las personas de buena voluntad son las que mantienen al mundo en marcha y al hombre vivo sobre esta tierra. Así de importantes son. Díganme si no vale la pena entonces cuidarlos, protegerlos, evitar que se les haga daño. Renan. Claro. Vean, imagínense ustedes nada más un mundo sin alguna de estas personas que estamos viendo acá. Un mundo sin policías. Bueno, eso sería un sueño muy bonito, pero tendría que estar muy sana la sociedad.
También hay un malentendido porque muchas veces los policías y los ejércitos no necesariamente es para atacar la maldad. También se utiliza para controlar a algunas personas y dirigirlas en procesos de desastres naturales, como lo hemos visto. Imagínense ustedes sin un bombero. Acabamos de pasar una situación sumamente difícil donde inclusive algunas personas de buena voluntad dejaron su vida ahí, que fueron los médicos y las enfermeras y asistentes médicos con esta situación que se dio del COVID. Muchos de ellos trabajaron, pero cualquier cantidad de horas hasta el cansancio y algunos inclusive adquirieron la enfermedad. Pocos fallecieron, pero sí hubo gente fallecida. Aquí vemos una educadora, aquí vemos una persona cuidando de los adultos mayores. Cuando estamos hablando de adultos mayores, si el mundo se está envejeciendo, en un webinar anterior hablábamos, Japón hoy en día consume más pañales para adultos que para niños. Imagínense cómo está esto. Nosotros vamos ya prácticamente una sociedad envejecida. Y si a estas personas no se les cuida, si a estas personas no se les ayuda para que de alguna forma mantengan o se mantenga este planeta todavía con vida, porque ese es el punto. Entonces, estos personajes que vemos acá son personajes tal vez que uno los puede mirar y los puede reconocer. Andan con sus uniformes, muchos de ellos, o por el tipo de actividad, y uno dice, ok, bueno, es que hay muchos. Pero bueno, hoy también queremos aprovechar justamente este momento para hablar de dos personas muy reconocidas en el mundo, y son este par de señores que tenemos acá, muy conocidos. Uno de ellos, el señor L. Ronald Hubbard, de quien hoy estamos disfrutando este libro del Camino a la Felicidad, un filósofo increíble, tuvo muchas profesiones, y también el señor Nelson Mandela. Y vamos a ver qué cosas, ¿por qué los trajimos hoy acá? Bueno, porque tienen cosas en común. Y una de ellas es de un trabajo inmensamente potente, donde dedicaron su vida al tema de la libertad, la verdadera libertad de los hombres, la verdadera libertad de respetar y hacer respetar los derechos humanos en el mundo, y específicamente en Sudáfrica, donde ha sido un país de una cultura tan grande, donde hay tantas personas de diferentes países, de diferentes razas y etnias juntas, pero un país que sufrió muchísimo desde los años 48 hasta el 90. Y bueno, posiblemente ahí hubo un poco más de paz, pero sin embargo ha sido una zona con mucha riqueza, pero con mucha violencia y mucho maltrato. Entonces, aquí básicamente le voy a dar la palabra a Diane para que nos cuente por qué pusimos al señor Ronald Hubbard acá y qué tiene que ver un poco con este trabajo que hizo con Mandela. No tanto que hayan trabajado de la mano, porque no sé si se conocieron o no, pero fueron contemporáneos y estuvieron muy de la mano, unidos en una causa en común. Diane. Sí, gracias. Bueno, el señor L. Ronald Howard, bueno, definitivamente un hombre muy fuerte y muy decidido, quien valientemente trabajó para reconstruir a Sudáfrica bajo el lema "Un hombre, un voto". Él escribió una constitución, la Declaración de Derechos y el Código Penal, que presentó a las naciones del sur de África en nombre de la igualdad, la estabilidad y los derechos humanos fundamentales. A este documento le llamó Rhodesia y bueno, él estuvo, al igual que Nelson Mandela, pues en una época, como usted bien lo mencionó, tal vez contemporáneos, ¿verdad? Pero sí fue un trabajo donde él estuvo amenazado por la supremacía blanca, ¿verdad? Él estuvo opuesto. Y les voy a leer algo aquí donde dice, un momento por favor, el señor Ronald Howard decía, bueno, que aparte de la injusticia inherente que existía, ninguna nación podía esperar un clima económico o político estable cuando a la mayoría de los ciudadanos no se les conceden sus derechos humanos fundamentales.
De aquí esa repetida petición de lo que él describió así como un hombre, un voto, sin considerar raza, color o credo. Entonces, esa responsabilidad que él se puso encima y que tuvo una lucha diferente, ¿verdad? Como estábamos diciendo, la lucha no tiene que ver necesariamente con armas y esas cosas, sino la intención de la persona, lo fuerte y decidido que él fue al presentar este documento, al plantearlo ante una entidad opuesta y con grandes resultados porque además, bueno, la educación y toda la información que llegó a muchísimos niños, o sea, información que se introdujo en las escuelas para nativos, beneficiando a millones de niños negros africanos. Esa es como la introducción que les quería ayudar acerca del señor Cornell Howard. Muchas gracias, Dayan. Miren, algo adicional con respecto al señor Howard, básicamente en África, ¿no? Él hizo un estudio muy interesante y aquí coincide un poco con Mandela, donde él se da cuenta que la única salida para la ignorancia y para el abuso de los derechos humanos es la educación. El señor Howard hizo un análisis y se dio cuenta que el coeficiente intelectual de los niños estaban cayendo cada vez más, cada vez más, cada vez más. Y él justamente desarrolló una tecnología de estudio y la puso en manos de estos niños, más o menos habla de 2 millones y pico de niños, de forma que estos niños empezaron realmente a aprender y el coeficiente intelectual y la promoción de estos niños empezó a subir. Adicionalmente, esta persona, el señor Howard, llega en un momento, en 1960, si mal no me equivoco, cuando está candente el tema en Sudáfrica. ¿Por qué? Bueno, porque justamente en el año de 1948 se aprueba una ley en Sudáfrica, una ley de la minoría blanca desde el punto de vista porcentual, que eran más o menos el 21% de la población sudafricana, pero era los que dominaban el país. Entonces, en 1948 se aprueba una ley que se llama el apartheid. Esta ley, básicamente, en lenguaje africano, significa básicamente una separación tal y como suena, separación de derechos. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasaba? Bueno, que los negros y los blancos tenían que estar aparte. Y los negros eran tratados prácticamente como esclavos y como una escoria en una sociedad agonizante en ese momento. Pero la supremacía blanca, que era la mayoría, era la que dominaba las leyes. De alguna u otra manera, había tratado como de someter en un país tan rico como Sudáfrica a esta serie de personas para extraer sus riquezas y no otorgarles la importancia y los derechos que todo ser humano tiene. Entonces, en 1960, el señor Howard anda por ahí y se da cuenta, y él inclusive tiene una capacidad altísima de compenetrarse con las sociedades, siendo inclusive cercano al primer ministro y a gente muy importante del gobierno, y él logra de alguna forma compenetrarse con ellos y comienza un movimiento, a promover un movimiento para de alguna forma restablecer los derechos igualitarios entre blancos y negros, y lo que él se da cuenta es que hay que escribir una constitución. Cuando la raza blanca dominante en ese país se da cuenta que el señor Howard está haciendo esto y se le vence su visa de permanencia, el señor Howard tiene que huir de ahí, de la noche a la mañana, porque sabe que de alguna forma lo van a atacar y lo van a tomar preso. Entonces, este apartheid que duró desde 1948 hasta 1990, fueron 20 y pico de años, como 27 años, algo así, no lo tengo preciso ahorita, pero muchos años. Fueron unos años demasiado candentes para un pueblo emergente en el cual, si una persona, por ejemplo, para que ustedes tengan una idea de qué se trata esto, para darle un poco de realidad, si había un accidente de tránsito, un accidente que ocurría, era obligación de la operaria de la ambulancia, por ejemplo, llamar y decir, ok, ¿es negro o es blanco? Y si la persona era negra, simplemente se moría.
no podían revolver las personas, no podían revolver las escuelas, las iglesias, no podían revolver inclusive el sistema de transporte y no podían tener relaciones maritales entre estas razas. Era prohibido. Era un sistema de control tan fuerte que poco a poco empezó a crear un problema mayor. ¿Pero qué tiene que ver esto con Mandela? Bueno, es muy sencillo. Mandela fue una persona que nace en una tribu eh, que de alguna u otra forma Mandela no fue pobre, 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 como muchos en Sudáfrica, pero fue una persona que nació en una familia con ciertos recursos económicos o por lo menos de poder, en una tribu lejana en las afueras de Sudáfrica. Y esta persona, Mandela, a los 9 años muere su papá y él, viviendo como en una pequeña tribu, la mamá, cuando está viendo lo que está ocurriendo, decide dárselo como en adopción a, por decirle así, un director de una tribu que está ahí y lo acoge y lo educa. Al tener cierto poderío económico, Mandela comienza a estudiar y fue una persona sumamente brillante e inteligente, un buen estudiante. Y Mandela, el señor Mandela, posteriormente comienza a mirar, conforme él va estudiando y comienza a mirar lo que está pasando en el país, se da cuenta de que hay una desigualdad demasiado grande y que esta desigualdad tiene que de alguna forma que manejarse y de alguna forma manejarse con leyes porque no hay forma diferente de diálogo en el cual se puedan llegar a acoplar estas ideas tan desequilibradas. Posteriormente, él comienza a estudiar, bueno, estudió muchas cosas, política, estudió antropología, estudió inglés, porque él no hablaba inglés, y estudió derecho. Entonces, en este momento, él comienza a estudiar derecho y donde está estudiando, él crea una revuelta porque están siendo de alguna forma mal alimentados, pudiendo verse alimentados mejor, y hace una pequeña manifestación y deciden echarlo de ese lugar. Él se tiene que emigrar a Johannesburgo y en este lugar, ya un poco más diestro en el tema de las leyes, sigue estudiando más y comienza cada vez como a interiorizar que hay un problema que la gente no lo estaba viendo como un problema, pero comienza a mirar ahí en Johannesburgo más crudo, más real, esta diferencia que no debería de existir. Y sobre todo, lo más importante es la violación de los derechos humanos, porque los negros no tenían derecho ni a las leyes, excepto al castigo, ni podían votar. Y es aquí como en conjunto con otros contemporáneos de él, de diferentes etnias, forman un partido que es el Congreso Nacional Africano, en el cual él, tiempo después, es asignado como presidente y comienza a promover de forma pacífica contra el gobierno la voluntad de que estas leyes, sobre todo el apartheid, se eliminen. Esto crea un gran descontento y eso es así porque inclusive el mismo señor Hubert fue lo que promovió y era demasiado peligroso darle poder a los negros porque de alguna u otra forma, pues los blancos tenían el poder en sus manos y podían perder demasiado. ¿Ok? Entonces, aquí el señor Mandela es perseguido en un momento determinado, lo meten a la cárcel, luego lo sacan, luego él, ya graduado como abogado junto con otro negro, hacen la primer firma de abogados en Sudáfrica. Y se hacen colas de colas de colas porque básicamente el despacho que él tiene junto con el socio están tratando de proteger a la raza negra de los abusos justamente de las leyes. Y es así como el bufete abre y como a los 3 años lo clausuran y lo meten preso junto con otras personas y lo juzgan muy rápido y lo condenan en una prisión de Pretoria, en Sudáfrica, y ahí lo condenan a 18 años porque es juzgado como una persona que es contraria al gobierno. De esa forma, lo que empezó como algo muy pacífico comienza a convertirse en algo un poco más difícil. Las leyes siguen creciendo y en ese momento, en Sudáfrica, se les da un salvoconducto y por obligación, todos los negros tienen que usar ese salvoconducto, ese documento de identificación para poder transitar en donde están los blancos. Y bueno, esta situación fue muy compleja porque hubo una matanza muy grande. Aquí Mandela todavía no estaba preso y él quema públicamente ese documento, ese salvoconducto, y lo comienzan a perseguir hasta que lo toman preso, bueno, le hacen el juicio, lo meten a la cárcel
Y él desde ahí sigue escribiendo, pero sigue escribiendo las memorias, su idea de cómo alcanzar la libertad para Sudáfrica. Y junto con otros amigos, es una historia muy larga, pero es increíble cómo ellos logran, desde la cárcel, ir creando como ese libro de la libertad para Sudáfrica. Y así pasan muchos años, inclusive por eso es tan importante. Y una persona de buena voluntad, al igual que el señor Howard, el señor Nelson Mandela también sufrió intentos de asesinato, estando en la cárcel, con trabajos forzados y todo esto, ¿no? Pero si la persona es de buena voluntad, no se le puede tocar. Y eso es una cosa que no solo el señor Howard vivió, sino el señor Mandela. Y estas personas, creo que el señor Howard tuvo, hasta donde se entiendo yo, como 2 intentos de asesinato. Y el señor Mandela, por lo menos se sabe de uno, que fue muy importante, que no se llegó a hacer, por cierto. Y bueno, posteriormente cuando él llegó al poder, pues fue peor el asunto, pero él lo supo manejar. Entonces, aquí vemos una persona humilde, que no fue pobre, pero sí era de escasos recursos, que pasó un proceso de una aldea, siempre educándose, llegando luego a crear una revolución desde el punto de vista de ideas como paladín de la libertad. Posteriormente, en el año de 1990, por presión internacional, se concede la libertad al señor Nelson Mandela y a muchas otras personas que eran presos políticos. De alguna forma se instaura el derecho a los partidos, y justamente esta Congregación Nacional de Africanos es instaurado como un partido político legal, se llevan a cargo las elecciones y ganan con el 68% de los votos del señor Mandela. Esto se hace porque ya para ese entonces era absurdo, insostenible, de hecho, para el entorno político mundial, y había demasiada presión para que una persona tenga 28 años estando preso, siendo una persona tan importante y tan influyente. Entonces, básicamente, el presidente de Sudáfrica en ese momento hace como una especie de votación donde solo los blancos pueden votar, y se les pregunta que si ellos están de acuerdo en que esta ley del apartheid continúe o se elimine. Y básicamente un porcentaje altísimo dicen, no estamos de acuerdo que esto continúe, tiene que cerrar. Ahí se deroga esta ley, se lleva en 1993, a raíz de esta lucha que el señor Nelson Mandela y el presidente que es Frederick de Klerk, que fue el que le otorga la libertad a Mandela, son premiados con el Premio Nobel de la Paz. Se hacen las elecciones y en 1994 el señor Mandela asume la presidencia siendo el primer presidente negro de Sudáfrica por 4 años. Y en estos 4 años hace una revolución increíble, trabaja muchísimo por los derechos humanos, y él lo que dice es, ok, yo voy a luchar y he luchado y lucharé siempre por la dominación, eliminar la dominación blanca y eliminar la dominación negra, porque de alguna u otra forma las dos razas estaban tratando de luchar sin darse cuenta que necesitaban básicamente era unir esfuerzos para que Sudáfrica saliera adelante. Y es así como en 1994 él queda presidente, hasta 1999 casi que se retira ya del tema como presidente como tal, y en este periodo de tiempo hizo grandes logros. Mucho de ello fue el tema de la educación, una cosa muy similar al señor Howard. También lucha mucho por los derechos humanos porque es lo que se pisoteó, y de alguna u otra manera Sudáfrica cambia a partir de ahí, y ha sido y será posiblemente la persona más reconocida por muchísimos años como un líder político honesto. Inclusive él estando preso, el presidente en ese momento le dice, señor Mandela, yo le puedo dar a usted la libertad siempre y cuando usted no tome represalias contra el gobierno. En una carta que la hija del señor Mandela lee ante miles de personas, el señor Mandela dice, no se puede negociar la libertad con una persona que esté presa. Para poder hablar de libertad, yo tengo que estar libre. Y por eso es que había mucha presión y al final el señor Mandela queda libre, y una libertad que le costó prácticamente casi 30 años de su vida
donde cuidó todos los días, sacó 4 profesiones adicionales estudiando en la cárcel y dedicó toda su vida a la libertad. Entonces, queríamos tener estas 2 personas, que yo me he quedado corto, porque creo que he hablado mucho, pero me he quedado corto en lo que estas personas han hecho por ser personas de buena voluntad, cómo ellos pusieron como primera instancia el bienestar de la humanidad, el bienestar de las personas ante su propia vida y seguridad personal. Y hoy en día, gracias a estas personas, tenemos muchos beneficios y estoy seguro que tenemos un mundo mejor. Bueno, eso es lo que queríamos contarles respecto a este tema. Y también al final, para que ustedes vean que es cierto, vean qué bonita esta foto. En el lado izquierdo aparece el señor Nelson Mandela leyendo este libro del que hemos estado hablando nosotros acá por todos estos webinars. Nada más ni nada menos que está leyendo El Camino a la Felicidad. Y posteriormente se imprimen millones de libros con la cara del señor Mandela en la portada de este libro del Camino a la Felicidad, donde es una persona que no solo de palabras, sino de hechos, reúne posiblemente muchos de los preceptos de este famoso y querido libro del que hemos estado hablando estos días y vamos a continuar hablando. Lo que estamos tratando de hacer aquí es metiendo la ética en la sociedad, dando ejemplos de cómo puede llegar a ser la ética en la sociedad. No estamos hablando de un pasado, estamos hablando del futuro. Quiero que veamos el futuro. Y para ver el futuro, tenemos que pensar en estos preceptos. Estas personas, a pesar de lo que pasaron, siempre vieron el futuro. Soñaron con un futuro libre, con un futuro más brillante y un futuro más feliz. Bueno, de mi parte, eso era lo que quería comentarles con esto. Definitivamente, personas increíbles. Hay más personas, muchas personas de buena voluntad, pero bueno, algunos desconocidos, otros conocidos. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Renan, por esta reseña. Dayan, tal vez algunos comentarios para cerrar esta sesión que hemos tenido hoy. Sí, bueno, lindísimo. Yo creo que hemos aprendido un montón más acerca de estos 2 personajes tan importantes de la historia que han hecho lo que es el día de hoy y dándonos una gran lección acerca del futuro también. Entonces, aquí nos escribió Marcela Quesada a todos. Linda historia, wow, es cierto. Gracias, don Renan, por haber compartido tantas palabras. Luego nos dicen, ok, dice, se nota que lo está leyendo feliz. Nos dice José, ahorita les leo el apellido porque, ¿saben cuántos libros del Camino a la Felicidad repartió Mandela en África? Bueno, no sé si Mandela realmente repartió libros, pero sí sabemos que él, en su nombre. sí, perdón, que él, siendo una autoridad muy importante, y teniendo una visión sobre lo que es la libertad del ser, cuando estamos hablando inclusive del ser como espiritualmente, ¿no? Porque él era una persona muy espiritual. Sí sabemos que él tuvo mucho contacto con este libro y al final fue un orgullo, tanto para él como para el libro, tener en esa portada la foto de este señor tan reconocido internacionalmente, que fue reconocido y será reconocido y nunca olvidado para Sudáfrica y para muchos países. Claro que sí. Bueno, ese fue el comentario de don José Ramón Guadamuz. También la señora Yadira Orias, a quien saludamos muy efusivamente, la presidenta del Camino a la Felicidad para Costa Rica, dice: muchas gracias, equipo, por esta belleza de personajes. Totalmente de acuerdo. Muy bien, muchas gracias a todas las personas que comentaron, muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy. Ya vamos cerrando el webinar, pero por supuesto les invitamos para el próximo jueves a las 6 de la tarde. El Camino a la Felicidad tiene 21 preceptos y hoy comentamos el 10 y el 11. Estamos más o menos a la mitad del camino, todavía queda muchísimo para hablar de estas ideas, de estas guías que están a lo largo del camino, que si las seguimos podemos transitar por ese camino a la velocidad que nosotros queramos y
sin ningún riesgo. Entonces, de mi parte, muchas gracias por haber estado ahí. Nos vemos el próximo jueves a las 6 de la tarde, nuevamente en un webinar de El Camino a la Felicidad Costa Rica. Dayan y Renan, las palabras finales. Gracias. Yo quiero recordarles, bueno, que el camino a la felicidad es el primer código moral basado totalmente en sentido común, que se publicó originalmente en 1981, pero como saben, sus publicaciones son continuas. Y pues que el propósito es ayudar a detener la decadencia moral actual en la sociedad y restaurar la integridad y la confianza al hombre. Entonces, no por nada este libro tiene también el récord Guinness como el libro no religioso más traducido del mundo. Así que gracias por habernos acompañado y los esperamos en los próximos webinars. Bueno, de mi parte, bueno, muchísimas gracias a Juan, muchísimas gracias a Dayan. Lo único que podría yo hacer para terminar este evento tan importante, tan carismático y tan lleno de un gran ejemplo es, aunque sea de manera simbólica, me encantaría que terminemos este evento dándole un aplauso a este par de señores que ya se fueron, que nos dejaron, pero nos dejaron un mundo mejor. Así que para ellos vamos a darles un fuerte aplauso y un reconocimiento por su labor y por tener hoy en día mucha gente feliz. Así que desde San José, Costa Rica, muchas gracias. Nos vemos el próximo jueves en un capítulo más de El Camino a la Felicidad. Gracias.